A esto lo titulé: hay que quemar las naves del pasado. Repetí conmigo: hay que quemar las naves del pasado. En un rato te voy a explicar por qué le puse ese título. Dice Génesis 19:12: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, dijeron los ángeles, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová. Repetí conmigo: misericordia para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que mueras. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está cerca esta ciudad para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Hoy el Señor tiene una palabra de misericordia. Hay algo que nosotros tenemos que entender: la misericordia de Dios se renueva todos los días. ¿Qué significa misericordia? Recibir algo que no nos merecemos. Si nosotros nos vamos a analizar cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras actitudes, lo que merecemos muchas veces son consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que incluso iba a destruir 2 ciudades. Sodoma se llamaba una localidad y Gomorra se llamaba la otra localidad. Localidades muy perversas, ciudades donde el pecado era el pan diario, donde no había más temor de nada. Y Dios se cansó, y Abraham ya lo sabía. Y Abraham le clama a Dios y dice: Señor, si hubieran por lo menos 50 que se arrepintieran allí. Si hay 50 no les voy a destruir. Y si hay 30, y si hay 20, y le va peleando a Abraham. Usted conoce parte de esa historia. Hasta que al final dice: Señor, si hay 10 que se arrepintieran de sus pecados. Si hay al menos 5. Pero el problema era que en Sodoma y Gomorra no había nadie que quería saber algo de Dios. Todos estaban disfrutando de su día a día, hasta que Dios dice: voy a destruir. Entonces, como Abraham tenía un sobrino llamado Lot, que vivía en esa localidad, envía 2 ángeles. Miren lo que es la misericordia de Dios. En medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de los conflictos, en medio de lo que iba a destruir, Dios envía a los ángeles y le dice a Lot: Lot,
Hablale a tu familia, a todos, a los yernos, a los hijos, a las hijas, a los nietos, a todos. Salgan de esta ciudad, porque Dios la va a destruir. Se cansó el Señor de aquella localidad. Se cansó de lo que hacían en esa ciudad. Se cansó de sus pecados, se cansó de sus errores, se cansó de sus fallas. Y miren que la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Para que Dios se canse de uno y lo que tiene que suceder. ¿Será que se estará por cansar de alguno de nosotros? De tantas veces que ella te dijo esto y esto y esto, y uno como que es cara dura a veces, ¿verdad? Bueno, el mensaje para Sodoma y Gomorra llegó de mil maneras, pero ellos no quisieron saber nada. Hasta que Dios envía a 2 ángeles y les habla a Lot, a su familia. Y al final ellos dicen, muy bien, era un día antes que venga la destrucción, en la tarde. Lot se va y le habla a sus yernos y los que se iban a casar con sus hijas. Y ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué se va a destruir esto? ¿Qué va a suceder? Esto es imposible que suceda. Es como cuando alguien te dice, Cristo está pronto por venir. Y uno dice, ¿será que va a venir? ¿Será que? Porque desde hace cientos de años dicen, Cristo viene pronto y Cristo viene pronto y Cristo. ¿Será que? Algo así más o menos los yernos se burlaron de Lot. Y Lot se va a dormir. Resulta ser que ni bien rayaba el alba, estaba amaneciendo y viene con furia el castigo del Señor para aquella localidad. Entonces vienen los ángeles y dice, Lot, agarrale a tus hijas, agarrale a tu esposa y salí de esta ciudad. Y en ese proceso Lot le dice, no me puedo ir al monte, me voy a ir a otra ciudad, pero que esa ciudad llamada Zoar no la destruyan. Por favor te pido, que destruyan Sodoma y Gomorra, pero Zoar no. Ok, voy a hacer caso, voy a volver a tener misericordia de vos. Zoar no se va a destruir. Se fue Lot caminando en ese proceso que Dios tiene tanta misericordia con nosotros y con Lot y con su familia. El problema era con la esposa de Lot. El problema siempre es con la esposa, ¿o no? No, dicen algunos. Y en el proceso caminando, Lot iba adelante como buen padre, como buen esposo, con las 2 hijas, y la esposa detrás caminando. Y yo me imagino, la Biblia no lo relata, pero voy a especular. La Biblia relata solamente que la esposa era curiosa. ¿Será que hay algunas esposas curiosas por aquí? Caminando la esposa de Lot detrás, se da la vuelta y desobedece lo que Dios le había dicho. Dios le dice a través de los ángeles, van a salir corriendo de acá, van a salir huyendo. Lo único que no tienen que hacer es parar y darse la vuelta. Porque si paran y se dan la vuelta, va a ser un problema. Le escuché a un predicador predicar sobre este mensaje y dice, yo quería entender muy bien de qué se trataba esto. Entonces fui al campo, porque hay un versículo que en un rato te lo voy a compartir, por aquí lo tengo anotado, donde dice Jesús en 9:62, Lucas 9:62, Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para entender el reino de los cielos. El problema de esta mujer fue que volteó a mirar atrás. ¿Por qué miró atrás? La Biblia no relata exactamente por qué miró atrás. Lo cierto y concreto es que esta mujer se convirtió en una estatua de sal en ese momento. Se paralizó completamente. ¿Qué fue lo que le provocó a la mujer mirar atrás? ¿Qué fue lo que le llevó a la esposa de Lot mirar atrás? ¿Qué opinan? A ver, ayúdenme. Dijo, la heladera nuevita que compré. ¿Qué otra cosa pudo haber lamentado? Apenas que pagué 3 cuotas de mi microondas y mira, tampoco se va a quemar allá. ¿Qué habrá sido? Mi ropero, mi jardín. ¿Qué otras cosas pudo haber mirado? Que se dio la vuelta y dijo, ¿qué está sucediendo? Porque sabía que no estaba inundándose, era fuego y azufre que estaba cayendo sobre la ciudad.
Pero Dios le dijo, no vayas a mirar atrás. Yo no creo que Dios haya castigado la curiosidad de una persona. No tiene que ver con la curiosidad, porque uno si escucha un derrumbe, un algo, y comúnmente la gente tiende a hacer esto. Vuelve a mirar el pasado. Transcurren los años, ¿y qué es lo que queremos hacer? Cuando te vas a una casa extraña o nueva, lo primero que te hacen es, vení, vamos a ver el álbum de fotos, te dice, ¿verdad? Y se me empezó a mirar, mira un poco, acá está cuando era chiquitito, acá está cuando era chiquitita, acá estábamos cuando era... Y que es casi normal. Muchos hacen eso, mirar atrás, mirar el pasado. El problema se da cuando uno empieza a añorar, a desear, a volver a practicar, a volver a desear cosas que ya era parte de tu vida pasada y lo volvés a traer en el presente. Cuando Dios ha cambiado la vida de uno, ha regenerado, ha restaurado, ha redimido, pero nosotros en nuestro afán de volver a mirar el pasado, empezamos a extrañar cosas del pasado, cosas de nuestra vida anterior. ¿A cuántos Dios les cambió la vida? A mí me cambió la vida. Y yo estoy seguro que a la mayoría de los que están aquí, en algún momento Dios los escogió, los llamó y los transformó, los renovó, porque ese es el propósito. Ese es el propósito. Por eso la Biblia dice, quítate tu ropa vieja y ponete ropa nueva. Deja la vida pasada y venía la vida nueva. Transformar, renovate. Y muchos hemos pasado por ese proceso de renovación, por ese proceso, dice la Biblia, de regeneración. Se regeneró algo, cambió algo. El problema es que cuando, como la mujer de Lot, caminamos hacia algo nuevo, hacia el futuro, y nos damos la vuelta a mirar el pasado. Pero no a mirar el pasado con solo propósito de mirarlo y listo, sino de extrañar el pasado, de desear el pasado. Por eso Jesús en este versículo de Lucas decía, todo el que pone la mano en el arado, luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. En este proceso, le contaba a este pastor, y dije, yo quería entender muy bien cómo se trabajaba en el arado. Hay muchos que quizás son del campo y pueden entender mejor, pero otros no. Entonces él se va y dice, yo agarro el arado y empiezo a arar la tierra. Y tan concentrado estoy, porque el arado tiene que ser perfecto. ¿Ya vieron esas tierras que ya están totalmente trabajadas para la siembra nomás? Hay una línea recta acá, otra línea recta acá, otra línea recta. Bien perfecto es. Y él dice, yo estaba concentrado y caminando para arar la tierra, con las mulas, con los bueyes y todo eso. Pero me detuvo un momento y miré hacia atrás. Y he visto que la línea era perfecta, dice. Y me sequé el sudor, miré para atrás y avancé. Mientras iba avanzando, terminé de arar. Contento y feliz me di la vuelta y me di cuenta, dice este predicador, de que algo cambió en ese sendero. Ya dejó de ser perfecto. Era una línea recta y luego cambia la línea del arado. ¿Dónde cambió? Cuando me detuve a mirar lo que había hecho. Cuando me paré un ratito, cuando descansé, cuando me paralicé y cuando miré para atrás, cambió el camino, cambió la ruta, cambió el destino. Muchos nos podemos preguntar y decir, ¿qué pasó conmigo? Porque cuando empecé la vida cristiana, ¿te acordás cuando empezaste la vida cristiana? Algunos quizás están empezando ahora. Y dice, escucharon la famosa expresión, está en su primer amor, dicen algunos. Y cuando empezaste con todo, como para triunfar, conquistar, predicar, igual que se te pasaba, le iba a hacer lo que sea. Vos venías a la iglesia, todo. Y había una emoción, un fuego dentro tuyo, que cuando cantabas y adorabas, y gusto y teréis. Pero en el proceso, algo cambió. Algo pasó. Es como que se enfrió algo en el corazón. Algo cambió. La línea dejó de ser recta
Venías bien, pero en un momento dado te paraste y miraste atrás. Y cuando uno mira atrás, el problema no es solamente que mira atrás, sino cuando uno mira atrás, uno empieza a desear las cosas que estaban atrás y las vuelven a traer toditas. Aquellas cosas que vos dijiste, nunca más las he de hacer, nunca más las volviste a hacer. Aquel vicio que vos dejaste y que te costó dejar, al mirar atrás, nuevamente volviste. Hay una frase que dice, volviste a las viejas andanzas. Volviste a ser lo que eras antes, siendo cristiano, siendo un seguidor de Cristo, viniendo a la iglesia, viniendo todo. Pero volviste a hacer lo mismo que hacías antes. Volviste a ser la misma persona que eras antes. Cuando Dios ya te dio la oportunidad de cambiarte, renovarte, restaurarte y te mostró de que había algo bueno, ya te mostró de que era todo nuevo, pero vos volviste a hacer las cosas de antes. Jesús en Lucas vuelve a recordarse la esposa de Lot. En la historia que yo le conté en el 19 de Génesis es del Antiguo Testamento. Es una historia del Antiguo Testamento, pero Jesús vuelve a traer en el Nuevo Testamento. Lucas 17, 28. Jesús se acuerda de la esposa de Lot. Dice Lucas 17, 28. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían. Repetí conmigo, comían y bebían. Compraban y vendían. Repetí conmigo, compraban y vendían. Sembraban y edificaban. Sembraban y edificaban. Estas son las cosas que hacía la esposa de Lot. Estas son las cosas que hacían en Sodoma y Gomorra, las ciudades que se destruyó, ¿se acuerda? Estas son las cosas que hacían. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían. Voy a decir que de malo tiene que comamos y bebamos, todo el mundo lo hace. Compraban y vendían, negociaban, hacían negocios, sembraban y edificaban. Significa que crecían y había prosperidad incluso. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Y dice el siguiente versículo, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot, dijo Jesús. Jesús estaba predicando. En una prédica de un domingo como este, Jesús agarró la historia de la esposa de Lot para predicar sobre la historia de la esposa de Lot. Lo que estamos haciendo en este preciso momento. Y les dijo, en aquel momento, en aquel entonces, la gente deseaba más todo lo que ofrecía este mundo. Comían, bebían, hacían negocios, empresas, la familia, la siembra, el estudio. Todo era más importante que lo que había de acontecer en esa ciudad. Todo era más importante que Dios. Todo era más importante que Dios. Ese es el problema de nuestra vida antes de llegar a los pies de Cristo. Si yo te preguntara hoy, ¿te acordás de tu vida antes de Cristo? Antes de conocer al Señor, y espero que la hayas conocido. Lo más probable es que vos me digas, sí me acuerdo. Yo tomaba cerveza, yo fumaba, yo era así, yo era mujeriego, me gustaba la pornografía, me gustaban los juegos de azar, me gustaban muchas cosas, vas a decir. Era pleitero, era moquetero, era orgulloso, era sobre muchas cosas, vas a decir. El problema principal no es eso. El problema principal de tu vida sin Dios es eso, sin Dios. El problema principal de la vida pasada, donde a nosotros nos gusta mucho estar, porque a la carne le gusta, es un momento de la vida donde tu prioridad no es Dios. Ese es el mayor problema. Preguntaban por qué te han tu prioridad es Dios. Y dale de paso si está durmiendo. Capaz no durmieron bien anoche. ¿Será que tu prioridad es Dios?
Nuestra prioridad está al frente, está en las cosas de arriba y nos vamos en camino para eso. Lot y sus hijas venían caminando y dijeron, no vayan a mirar atrás, no vayan a mirar atrás. Atrás, lo que está atrás no está Dios. En aquella ciudad no está Dios, en aquella vida no está Dios. En aquel colegio, facultad, universidad, todo lo que vos hacías antes, que te apartaba de, no está Dios, no miren hacia allá, no miren hacia allá, no miren hacia allá. Pero la esposa de Lot dijo, yo quiero otra vez eso, y se dio la vuelta. ¿Qué sucede en ese momento? Se congela, se queda estática, paralizada. Nosotros tenemos mucha gente que viene a la iglesia y que está paralizado. ¿Jugaron a la vez tu congelado? Le hicieron congelado, le dijeron. Y se quedó congelado. ¿Por qué congelado? Porque no avanza. Yo decía, ¿pero qué pasó conmigo? Pero yo venía tan bien, venía con el arado, tan bien. Quizás, miraste atrás. Quizás deseaste volver atrás. O peor aún, quizás trajiste las cosas del pasado al presente. Mirar atrás no es ver el pasado. Esto lo anoté ayer. Hasta poeta ya soy, había sido. Mirar atrás no es ver el pasado. Es vivir el presente haciendo cosas de tu pasado. Uno va a mirar atrás sí o sí. El problema es cuando vos mirás atrás y traes cosas de tu pasado a tu presente. Eso que estabas haciendo antes, las dejaste en el olvido y dijiste, nunca más, Señor, te pido perdón, ya no voy a hacer así, ya me olvido. Pero resulta ser que después te olvidaste de lo que dijiste. Volviste a mirar atrás y dijiste, Maenanga, antes yo hacía esto y me gusta todavía. Vos dejaste ya eso. Que te destruía, que destruía tu matrimonio, que destruía tu noviazgo, que destruía tu vida. Pero ahora, después de un cierto tiempo de cristiano, parece como que ese fuego, esa pasión se acabó. Entonces volviste a traer las cosas del pasado al presente. Vos ya no eras celoso. Se acabó el celo. Pero resulta ser de que volviste a mirar el pasado y volviste a traer las mismas acciones que hacías antes. Vos dejaste de mirar novelas porque sabías que estaba mal eso. Pero ahora salió una nueva y volviste a traer lo que hacías antes al presente. Vos ya dejaste de jugar esos juegos de azar que no te convienen, porque entendiste un día de que eso no es de Dios. Pero resulta ser que la crisis aprieta. Entonces volviste otra vez a escarbar en tu armario del pasado y dijiste, este me gusta otra vez. Vos ya dejaste las bebidas alcohólicas, vos ya no tomabas más. Pero resulta ser de que en el pasado estaba, nunca lo mataste y volviste a traer otra vez. Las mismas acciones que antes las vuelves a traer. El problema, vos decís, ¿y cuál es el problema de eso? El problema es que te estanca, que te paraliza, que no avanzás, que estás en medio de la nada, porque ni estás con Dios y vos decís, ni estoy con el mundo. Es mentira, porque lo que estás es convertido en una estatua de sal. Eso convierte a una persona el mirar atrás, el volver a traer acciones del pasado. Si Dios iba a iniciar algo nuevo con la familia de Lot, ya no debían extrañar el pasado. Imagínense a una persona con el arado trabajando que constantemente esté mirando atrás. Lo más probable es que sea su arado, su camino, su tierra quede en algo totalmente inservible. No funciona, no va a funcionar. Resulta ser que hay personas que siguen escarbando en el pasado. Y mientras escarbes en el pasado, tu futuro, tu presente, no va a tener un cumplimiento del propósito que Dios tiene para su vida. Imagínense a una persona casada
enamorada inicialmente, porque cuando se casó era así. Pero resulta ser que después de 2-3 años le encuentra a su ex. Y le encuentra en las redes sociales. Y mientras está compartiendo con su esposo o con su esposa, en el Facebook, está mirando las fotos de su ex. Y está volviendo a querer ciertas acciones del pasado. Volviendo a traer cosas del pasado al presente. ¿Ustedes creen de que ese matrimonio pueda realmente fluir en amor y en comprensión y en ternura? No va a poder. Porque una de las partes, su mente, va a seguir estando en el pasado. Imagínense a una persona que cambió de trabajo. Que por más que sea un muy buen trabajo, esa persona con el transcurrir del tiempo dice: este era el trabajo de mi vida. Y este es el trabajo, dicen algunos. Y empieza el primer mes, y el segundo mes, y el tercer mes. Y después de cierto tiempo dice: creo que mi trabajo anterior era mejor que este. ¿Ustedes creen que esa persona va a rendir al 100%? No, porque su mente va a estar en la vida anterior. Su mente va a estar en el trabajo anterior. Su mente va a seguir estando en las cosas del pasado. Mirar atrás no te va a permitir avanzar, te va a estancar y no vas a alcanzar la tierra prometida. Alejandro Magno era un conquistador. ¿Escucharon una vez un tal Alejandro Magno? No sé si lo conocieron. Era un macedonio histórico, joven, que no tenía un ejército muy grande. Tenía como 40.000 soldados. Pero él tenía un desafío, que era conquistar Persia, un ejército tremendo. Y la única manera de llegar hasta Persia eran por naves. Naves le llamaban en ese momento a los barcos. Eran muchísimos barcos que iban rumbo a Persia. En ese proceso se desembarcaron en la playa. Y cuando desembarcan en la playa, Alejandro Magno y los 40.000 que iban para luchar con un ejército que le duplicaba o triplicaba, mandó a hacer lo siguiente: mandó a quemar toditos sus barcos. Los soldados dijeron: ¿qué le pasa a este loco? Quemó toda nuestra manera de volver a casa. Y Alejandro Magno los agarra, según la historia, si usted lee los libros de historia, le agarra a sus soldados y le dice: señores, la única manera de volver a nuestras casas a ver a nuestras esposas, a nuestros hijos, es por el mar. Y ahora ya no tenemos barcos, porque los quemamos todos, quemamos las naves. Eso significa de que la única manera de salir vivos de este lugar es matando a nuestro enemigo y llevarnos sus barcos. Así es que ganamos o ganamos. Ganaron, porque no había otra manera de llegar a casa. ¿Saben lo que hizo Alejandro Magno? Dijo: olvídense de sus barcos pasados, quemen las naves viejas, quemen todo el pasado, porque el futuro está allá. Si ustedes quieren agarrar esa nave que ya no está, quiere decir que perdimos la guerra y ellos van a invadirnos. No hay futuro en eso. Me encanta esa historia. ¿Por qué? Porque eso, a los 40.000 que estaban por muy debajo de los persas en aquella época, los agarró valor y dijo: el futuro está allá adelante, no está allá atrás. Mi progreso, mi avance no está con mi ex, está hacia adelante. Mi progreso no está a volver donde yo hacía la misma cosa de antes. Por eso viniste a los pies de Cristo. Mi futuro no está en volver otra vez a meterme con todo el chupi, porque de ahí Dios ya te rescató. Mi futuro no está en volver otra vez a endeudarme. Dios te salvó de la deuda y vos te estás metiendo para hacer préstamo a la financiera y otra vez. ¿Te acordás cuando no podías dormir porque debías plata? ¿Te acordás cuando no podías porque estabas quebrantado, porque debías acá, debías allá? ¿Qué haces gestionando préstamos otra vez entonces? No, esta vez ya va a ser diferente. Mentira del diablo. Hay que quemar las naves de la vida vieja, de aquello que te transportaba al pecado. Hay que cortar las relaciones de amistad. ¿Qué haces con esa persona
que te llevó por mal camino. No, pero me quiere porque me cuida. ¿Qué haces con esa persona que te está aconsejando mal? Si esa persona en tu vida pasada lo único que te llevaba era a los vicios, a fornicar, a adulterar, a cualquier otra cosa, ¿por qué no cortás esa amistad? ¿Qué haces escuchando esa música que vos dijiste un día, ya no la voy a escuchar? Ya no la voy a escuchar. Y eliminaste todo y todo completo. Pero hoy tu celular está nuevamente llena de la misma macanada. Lleno de lo mismo. ¿Sabes qué? Estás tomando las mismas naves que no te lleva al progreso. Te estanca. ¿Saben lo que es el peor sentimiento de una persona adulta? Yo ahora tengo 36 años. Se confunde uno ya cuando cambia de edad y todo eso. No soy todavía viejo. Pero uno de los sentimientos más tristes que yo suelo tener es el estancamiento. Cuando le miro a mi esposa y le digo, pasaron 6 meses y no avanzamos nada. Ese es un dolor que yo tengo. Y yo no quiero llegar, porque suelo ver gente de 50 años de edad y parecieran ser que no han progresado, que se han estancado. Y no quiero llegar a los 60 y decir, no avanzaste, te estancaste. Porque, ¿qué significa el estancamiento? El estancamiento no es que no tenés plata, no. El estancamiento no es que no tenés casa, no. Te voy a explicar qué es el estancamiento. El estancamiento son como las olas del mar. ¿Qué es las olas del mar? Viene, ¿ya vieron las olas del mar? Se va, viene con fuerza, con espuma y todo viene. ¡Fum! Fuerza. Y después, así como vino, se va otra vez. Nuestro crecimiento muchas veces se da de esa manera. Este mes, ¿qué tal te fue? Espectacular. Las ventas subieron. Nambré luego. Subiste. El otro mes, todo lo que entró, así como entró, así se fue otra vez. ¿Y creciste? No creciste nada, porque todo lo que recibiste lo perdiste. Conozco gente que tiene un montón de electrodomésticos, tiene esto, lo otro, pero por todito debe. Quiere decir de que algo falla en ese proceso. Toditas las cuotas que tiene deja de pagar, tiene que ya empeñar para volver a pagar las cuotas otra vez. Una persona muy de cerca que hizo eso. Se sacó un somier, se sacó un ropero, se sacó un PlayStation, se sacó, bueno, entraban sus pies, era un sueño, toditos estaban endeudados. Al final dejó de trabajar y tuvo que rematar todito lo que tenía para volver a pagar las deudas reales. Se quedó sin nada. O si progresó, no. Fue un momento de crecimiento, después volvió a bajar otra vez. Eso no es crecimiento, eso no es prosperidad. Eso es estancamiento. Que el diablo te permite tener un poquitito y después volver otra vez. Un poquitito y volver otra vez. Un poquitito y volver otra vez. Eso sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Porque ellos miraron atrás. ¿Por qué? El pueblo de Israel salió de Egipto. 40 años en el desierto. Lo que tendría que ser un camino de 40 días más o menos, en promedio, ellos tardaron 40 años. Pero ¿saben qué pasó con ellos? Caminaron y dijeron, salimos libres. Ya los egipcios no nos van a castigar. Ya no nos van a latigar. ¡Somos libres! Y cantaron, libres soy seguramente, ¿verdad? Y corrieron por el desierto. Felices, cantando. Ese día no sé cuántos miles de israelitas salieron de Egipto. Hasta que se encontraron con un problema. Y cuando se encontraron con un problema, Números 11:15, le voy a pedir a Cintia que me ayude. Números 11:15, se encuentra el pueblo de Israel. Y miren lo que dice. Esta gente malagradecida. Las personas que empezaron a mirar el pasado. Nos acordamos, dice el pueblo, del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Miren lo que decía el pueblo.
Ellos estaban cambiando la salvación del Señor por unos pepinos, por unos puerros, por unos pescados. ¿Con qué estás canjeando tu salvación? ¿Con qué estás cambiando? ¿Qué te gusta más que estar en la presencia del Señor? La Biblia habla de Esaú y Jacob. ¿Se acuerdan de esa historia? Algunos la habrán leído. Cuando Esaú no valoró su primogenitura y lo canjeó por un plato de lenteja, un guisado espectacular. Muchas veces cambiamos nuestra estadía en la casa del Señor por unos asados, por unos cumpleaños. Yo no digo que esté mal eso. El problema es cuando en nuestro corazón se anida algo que desea más lo que está afuera que lo que está con el Señor. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y en Números 11:14 dice: y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. A ver, la Biblia cuenta de que el pueblo de Israel estaba siendo tan lastimado en Egipto que cuando Dios le agarra a Moisés le dice: he oído el lamento de mi pueblo. ¿Por qué? Porque era una esclavitud tan fuerte que los egipcios se adueñaron de Israel. Eran esclavos. Y se plagueaban y lloraban: Señor, líbranos, líbranos. Vino Moisés, ocurrió las 10 plagas. Ustedes se acuerdan la historia, ¿verdad? Y empieza todo el revuelco. El mar se convierte en sangre, las ranas, hasta que el último mueren los primeros hijos de cada familia. Tremendo lo que aconteció. Todo el pueblo dijo: ese es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, y grande y fuerte es nuestro Dios. Hombre, ustedes egipcios, nos vamos todos. Y todo eso ocurrió. Felices ellos. Como cuando vos viniste a la iglesia, como cuando Dios te rescató, como cuando Dios te ayudó a pagar la deuda, como cuando Dios te sacó de esa relación tóxica. Pero he aquí vos buscando otra relación tóxica otra vez. Cuando Dios te rescató de esa droga, pero he aquí vos buscando nuevamente consumir esa droga. Cuando Dios te rescató, te salvó, te sanó, te limpió, sanó tu economía, limpió tu economía, tus finanzas. Pero he aquí vos metiéndote nuevamente en las mismas cuentas. Y como dice aquella canción, tropezando con la misma piedra nuevamente. ¿Por qué? Porque en tu corazón seguís deseando cosas de tu pasado que no te convienen. Seguís mirando cosas de tu pasado que no te convienen. Seguís frecuentando cosas de tu pasado que te van a estancar y ahí no está el futuro. Tenés que quemar las naves del pasado y decir: la única manera de volver a casa a ver a mis hijos y a mi familia es venciendo al enemigo. La única manera de avanzar, lo dice Pablo en Filipenses 3:13. Y te lo dejo eso en el corazón. Filipenses 3:13. Dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Repetí conmigo: olvidando lo que queda atrás. Decía que te nada, olvídate del pasado. Olvídate ya de tu éxito. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una de las cosas que a mí me costó más cuando sufrí un accidente automovilístico era eso.
mientras transcurría los primeros meses del accidente, yo decía, ¿cómo quiero volver a caminar? ¿Cómo quiero volver al pasado? En el pasado yo era feliz, decía. No sabía lo que estaba diciendo. En el pasado yo era así, 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 así. Y mientras yo miraba al pasado, yo no podía salir adelante. Mientras yo miraba al pasado, yo seguía estancado, postrado en una cama. Mientras yo miraba al pasado, yo seguía siendo un pobre, miserable, desventurado. Esa era la realidad. Porque yo no podía entender que Dios tenía cosas mejores delante de mí. Y siempre me pregunto y digo, ¿qué hubiera ocurrido de mí si el Señor un día no me daba el privilegio y el lujo de tener un accidente automovilístico que me llevó a sus pies? Porque seguía mirando el pasado. ¿Saben por qué la gente entra en depresión? Usted habló ya con una persona que estaba en depresión, pero depresión. ¿Sabe qué se acuerda la que está en depresión o el que está en depresión? Del pasado. Del pasado. No se puede soltar del pasado. De alguna relación sentimental que hubo en el pasado y que le dejó, de algo que perdió, de alguna situación de cuando era niño. Muchas cosas ocurren en la mente, pero del pasado. Algunos incluso antes de la pandemia. La pandemia trajo una consecuencia nefasta para muchos, porque perdió trabajo, perdió empresas, perdió negocios, perdió muchas cosas. Y uno dice, ¿te acordás antes de la pandemia? Y uno quiere volver, y quiere volver. Entonces uno sufre de depresión porque no puede salir de ese estado. Dice, mi trabajo anterior, y empieza a llorar por el trabajo y el trabajo y el trabajo. Se quedó en el pasado. Mientras vos vivas en el pasado, no vas a avanzar, no vas a crecer, no te vas a ir para adelante. Mientras sigas pensando cómo era antes y cómo vivías y cómo, y lo peor, traes cosas del pasado al presente, te vas a convertir en una estatua de sal. ¿Hay alguien que quiera convertirse en una estatua de sal aquí? Puedes decir, yo no quiero ser estatua de sal. Literalmente no va a acontecer eso. Pero te quiero ver dentro de 5 años. Y en 5 años vas a ser la misma persona que sos hoy, 2021. En el 2026 nos vamos a ver. Y te voy a decir, ¿qué pasó contigo? Espero que sigas todavía aquí, por supuesto. Es decir, sigo en las mismas, haciendo lo mismo, igualito. Y quien sabe está ocupado el mismo lugar en la iglesia todavía. Ahí donde te sentabas, ahí otra vez estás sentado. Porque transcurrió el tiempo y siempre mirabas atrás. Y siempre mirabas atrás. Y todo lo que hacías te salía mal. Porque siempre mirabas atrás. Siempre vivías en el pasado. Deja de hacer lo que estabas haciendo en el pasado. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Tiene una promesa que va a cumplirla, porque aquel que empezó la buena obra la culminará, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Confía en Él. Ya no añores las cosas que hacías antes. Empezá a mirar al futuro. Empezá a avanzar. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Lot y sus hijas vivieron en Zoar, una localidad que no se destruyó en aquella época. ¿Por qué? Porque avanzaron sin mirar atrás. Avanzar sin mirar atrás. Es tiempo de quemar todas las naves que te recuerdan a tu pasado.